Bienvenidos a Ronnie Analiza. Perú, la duda del fraude quedará en la mitad del país. Y es que lo que pasa es que la mitad del país, por lo menos la mitad, que no votó a favor de Castillo, tiene dudas muy válidas respecto del trabajo que no cumplió el Jurado Nacional de Elecciones. No cumplió con su tarea, no cumplió con investigar todo lo que se presentó para que sea investigado. Escuchemos lo que dijeron los especialistas en Perú. Veamos. Las fuerzas democráticas. Pero a sus órdenes, con el mayor gusto. Pero quisiera preguntar. Oiga, pero nada más déjeme aclarar algo entonces. Pero sí, de alguna forma fue asesora de la candidata, ¿o no? No, he actuado en el equipo legal, por supuesto, que hemos defendido el tema del fraude. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero le preciso que lo he hecho desde una condición de militante de otro partido, ¿no? Sí, no, pero claro, lo que pasa es que nada más quería aclarar para que la gente no se confundiera. Yo entiendo perfecto, no es fujimorista, pero sí hubo asesoría, por supuesto que la hubo. Eso no la hace fujimorista, ¿no? No, eso no la hace fujimorista. Está bien. Oiga, Lourdes, gracias por aclarar. Oiga, ¿por qué fue tan importante marcar distancia del fujimorismo? Me llamó la atención. No, porque me interesa como peruana dejar en claro que lo que viene. Y es que lo que ha ocurrido y lo que viene. Ha ocurrido que, como usted señalaba en la presentación del programa, muchos peruanos, unos que votaron por la señora Fujimori de la primera vuelta y muchos que no lo hicimos en primera vuelta, no solo la apoyamos decididamente en la segunda vuelta por la amenaza que creíamos que suponía el señor Castillo, sino que luego de conocidos los resultados electorales, en efecto, muchos peruanos creemos hasta hoy que este resultado que finalmente proclama al ciudadano Castillo como lo ha proclamado, deja enormes dudas sobre su legitimidad y obliga ahora a una actuación también plural de personas que, teniendo denominadores comunes, también somos diversas en lo que debe ser una defensa de la libertad y la democracia. Entonces quizás el matiz que hacía era para denotar lo importante que ha significado en la segunda etapa de la elección peruana y significará en el tiempo venidero esta conjunción de esfuerzos desde la oposición democrática en defensa de las libertades, y en ese sentido quería precisar a qué título hablaba. Bien, lo entiendo perfecto, y claro, también hay que hacer esta salvedad que ya hacía Lourdes. Es que el país está dividido prácticamente a la mitad y hay muchos peruanos y peruanas que piensan que efectivamente hubo irregularidades en el resultado electoral. Ahora, sin ser fujimoristas, por eso Lourdes está marcándolo así, sin ser fujimoristas, ¿no? Hay peruanos que no son necesariamente fujimoristas y dicen, aquí la cosa no estuvo clara. A ver, Lourdes, ahora, dígame usted una cosa, porque... supuestamente, digo supuestamente porque yo no estaba ahí, no me consta, no puedo meter la mano al fuego. El órgano electoral hizo la revisión necesaria de todas las impugnaciones y no hubo elementos suficientes para determinar que hubo consistencia en las irregularidades que pudieran cambiar el resultado electoral. Viene un aval también por parte de otros organismos, como por ejemplo la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Reino Unido, etcétera. Y todos dicen, no, pues la elección fue transparente, fue como fue, el órgano electoral hizo su trabajo y todo está bien. ¿Por qué aún existe la duda, Lourdes? Bueno, muchas gracias. Esa es la pregunta con mucho gusto. Porque lamentablemente, Fernando, y yo soy antegenada de una peruana que quiere muchísimo a mi país, de modo que no me es grato estar haciendo esos comentarios, mucho menos ante una cadena de la divulgación de CNN. Pero lamentablemente en nuestro país la autoridad electoral no cumplió la tarea que, como usted bien señala, gracias a mi aclaración, demandábamos muchísimos peruanos, yo diría que incluso hasta votantes del señor Castillo, no cumplió su tarea a plenitud. ¿Qué le puedo decir? Se constató que habían unas firmas falsas en actas y se le pidió a la autoridad electoral recurrir a las mesas de votación donde los peruanos firmamos unas actas y era perfectamente definir claramente si estábamos o no en lo cierto, o recurrir a las fichas del registro civil que son parte de la información estatal, y no se quiso hacer. Se le mostraron una serie de evidencias estadísticas hechas por gente de primerísimo nivel que demostraban inconsistencias absolutamente intolerables en mesas de votación.
Se le pidió finalmente, aunque claro, en el caso peruano no hubo las evidencias notorias del caso boliviano, pero había una serie de elementos que ponían en duda cuál había sido la real votación en mesa y cuáles las plasmadas en unas actas que en el Perú eliminan los votos, que fuéramos a una auditoría internacional, e incluso se le pidió al presidente de la República que, como en el ejemplo boliviano, recurriera a la propia OEA para que con un equipo más especializado analizara el tema de las firmas, el tema del software, estos temas estadísticos que son elocuentes y otras, usted las llama irregularidades, para nosotros evidencias de una manipulación de las actas en mesa, y lamentablemente la autoridad electoral nos cerró todas las puertas. De modo que esa es la sensación penosa que queda al final de este proceso y que está dando lugar, evidentemente, a que las cosas sigan su curso, pero a cuestionamientos legales que todavía siguen en el ámbito judicial. Hay muchas acciones judiciales entabladas que no, repito, no pararán las cosas, pero que en su día, junto con un accionar del Congreso, podrían permitir una indagación más profunda de la que se ha negado a hacer la autoridad electoral, y eso tendrá fundamentalmente, seguramente, algún tipo de consecuencias de responsabilidad para quienes no cumplieron con su tarea y eventualmente, en fin, podrían tener algún tipo de consecuencia jurídica. Insisto, ya el tema va avanzando porque los pasos en el proceso electoral peruano son así y obviamente si hay una proclamación, eso cierra una etapa, ¿no? Pero contesto su pregunta de esa manera. Lamentablemente, en este proceso electoral nos parece que la autoridad electoral no ha cumplido a cabalidad las funciones que le eran propias, y eso será ejercido, respecto a eso será ejercido ahora un control por el Poder Judicial y en su día por el Tribunal Constitucional, proceso que tomará su tiempo, pero que por lo menos sabemos algunos que no pensamos desmayar en ese esfuerzo. Oiga, Lourdes, aquí hay dos temas o dos definiciones que son las factibles, ¿no? En este tipo de reclamo. Una son las incidencias, que incidencias hay en todas las elecciones en todo el mundo. Son incidencias que por su volumen y características no cambian un resultado electoral. Pero cuando se trata de algo más, que es lo que tal vez sugiere lo que yo, o al menos sí entiendo lo que usted está explicando, ya no estamos hablando de incidencias. Si se cambiara el resultado electoral, estamos hablando de un fraude. Y yo le quiero preguntar si lo que estamos hablando aquí, desde la perspectiva de Lourdes Flores Nano, son incidencias importantes que hay que tomar en cuenta porque se incumplieron responsabilidades, pero no el resultado electoral, o si hubo participación para un fraude. ¿Cómo entiendo y cómo entendemos los televidentes y los peruanos lo que Lourdes nos está diciendo? ¿Cómo no, Fernando? Le agradezco mucho su pregunta. Yo quiero distinguir entre lo que puede haber ocurrido, digamos, en la Venezuela de Maduro o en el propio proceso boliviano con Evo Chávez, de lo que nosotros hemos calificado como actividades o actos fraudulentos en mesa, en un sistema electoral peruano en el que las autoridades en la mesa electoral son ciudadanos. Y esa es la primera instancia. Nosotros hemos calificado el tema de un fraude en mesa, o sea, adulteraciones en un puñado de mesas electorales que en un resultado tan corto como el que usted ha escrito de 44,000 y pico de votos, en nuestro concepto y fruto de los análisis de las mesas que precisamente hemos denunciado y de los análisis estadísticos que nos han acompañado como refuerzo a estas tesis, habrían volteado el resultado electoral. Es decir, sí creemos que habrían tenido una incidencia en el resultado electoral. Pero en todo caso, Fernando, para no tampoco dejar a los televidentes con la sensación que estamos anclados en una etapa que ha terminado y que la propia candidata, aún dejando constancia de esto mismo que yo estoy señalando, ha reconocido, digamos, como un resultado, yo lo que quisiera hacer como una reflexión en este programa de tanta incidencia internacional es que ahora el papel de la oposición democrática en el marco constitucional, yo soy una mujer que tengo confesable 62 años y estoy en la vida política hace más de 40. He sido 2 veces candidata a la presidencia de la República. De modo que jamás me atrevería a poner en duda la necesidad de reforzar el sistema democrático en el Perú. Pero sí quiero dejar un mensaje muy claro. El Perú ha sido defendido de la penetración comunista y de la presión del eje castro-chavista que hace rato quiere poner un pie en el Perú. Lamentablemente nosotros sentimos que lo ha puesto, y no lo ha puesto de buena manera. Y el mensaje más claro que a 24 horas de la proclamación del ciudadano Castillo, podemos decir es que quien obtiene una proclamación con dudosos 44,000 votos por encima de su rival y de una mitad de peruanos que nosotros consideramos más bien éramos ese pequeño número superior, no tendría ningún derecho de pretender imponer en el Perú, ni mucho menos pretender seguir el llamado de sus aliados
para imponer un modelo en el Perú. Eso va a encontrar una oposición muy fuerte, muy unida, basada en la democracia y con respeto a la Constitución, pero inquebrantable, porque ese es el riesgo mayor. Muy bien, ya pasó esta etapa, hemos dicho todo lo que teníamos que decir y van a seguir las acciones legales, pero lo que no se puede permitir en un país que en efecto tiene una mayoría, un número muy importante de peruanos descontentos por el resultado electoral, teniendo dudas sobre el mismo, no se puede pretender imponer ese modelo que hace rato quiere poner un pie en el Perú. Frente a eso, frente a la pretensión de una asamblea constituyente que es inconstitucional, frente a la pretensión de privación de libertades a los medios de comunicación, que ya han comenzado a vernos amenazas, frente a la pretensión de judicializar ciertas cosas y hacer abusos en ese sentido, creo que habrá una opinión pública muy movilizada y un parlamento con fuerzas democráticas que, por supuesto, se unirán en torno a las necesidades del país para sacar al Perú de la pandemia, los problemas tan graves que hay, pero que será un pie muy alto como un mensaje inequívoco para el castrochavismo. En el Perú no hay una chacra sobre la cual puedan avanzar. Eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Yo le puedo decir una cosa, ese es mi trabajo también, pero por supuesto el tema peruano a mí me llama mucho la atención, personalmente. Los ojos de Fernando del Rincón van a estar en el Perú, precisamente por las propuestas de Castillo, que en efecto... y es que, perdón Lourdes, y con todo respeto al presidente electo Castillo, yo quiero ver si cumple o intenta cumplir muchas de las propuestas que dio, porque son violatorias de muchas cosas, de la libre expresión, de la propiedad privada, de muchas cosas. Quiero ver si lo va a intentar, y quiero ver si los peruanos lo van a dejar, ¿no? Por supuesto. No, y porque si me permite... Sí, cerramos breve, por favor, Lourdes, le agradezco. Rápidamente. Y porque yo creo que hay que aprender el ejemplo latinoamericano. Chávez comenzó diciendo lo que no iba a hacer y terminó haciendo lo que hizo. Morales impone su tercera reelección a pesar que un referéndum le ha dicho que no podía ir. Los peruanos estamos vigilantes y sabemos la elección latinoamericana. Y en consecuencia el mensaje que yo quiero transmitir a través de su distinguido programa es que muy bien, ha terminado una etapa y hemos tenido una opinión pública movilizada, fuerzas democráticas, le está hablando una vez más, reitero, una persona que no es fujimorista, que no votó por la señora Fujimori en primera vuelta, pero que se sumó a su equipo legal para defender lo que creíamos que es la verdad electoral. Hoy, esas mismas fuerzas vamos a seguir atentos y movilizados, y yo le agradezco y le tomo la palabra a Fernando. El Perú tiene que ser cuidado en América Latina. El Perú es sumamente importante en su riqueza natural, en lo que ha sido su porvenir, su camino democrático y su desenvolvimiento económico, como para que la improvisación, las tensiones de un proyecto y las manos foráneas que quieren meterse puedan entrar. Pero le repito, y el mensaje es muy claro, la oposición actuará responsablemente, defenderá al país por encima de todo, pero de ninguna manera claudicará en la defensa de la libertad y la democracia, por ejemplo, en la lucha contra una asamblea constituyente que es inconstitucional, en cualquier quebranto de la libertad de expresión o en cualquier propósito irracional de manejo económico en un país que, por supuesto, en esos años ha perdido 180.000 personas y ha pasado de la pobreza, de la clase media a la pobreza, a un número muy importante de peruanos, pero que sigue siendo un país con enormes posibilidades. Así es que lo que nos toca ahora es más fuerza para luchar por un Perú que no decaiga y para decirles nuevamente, les digo a quienes quisieron poner un pie y no lo han puesto de buena manera, que en el Perú no nos van a encontrar débiles, no nos van a encontrar desunidos y van a encontrar una oposición vigilante interna y externamente de cualquier pretensión de hacernos daño. Creemos que es mucho lo que está en juego, esa es nuestra preocupación, y más allá de los temas del fraude del que hemos hablado y de nuestros cuestionamientos, hay ahora una preocupación sobre qué hacer político, una defensa fundamental en América Latina de un país que no en vano está en el centro del corazón de América Latina y que solo se consiguió la independencia de América Latina precisamente cuando nuestra tierra fue libre. Así es que la tarea por delante es muy grande y me alegro mucho, Fernando, que este diálogo nos permita saber que vamos a contar con la vigilancia también de la prensa internacional, que nos parece muy importante. Pues por lo menos de mi trabajo sí, porque pues lo hago en toda Latinoamérica, pero por supuesto la democracia es importante en el mundo, en donde sea. Y cuando algo apunta a que no piensa ser así, pues uno brinca. A mí se me erizan los pelos con lo que he visto en países donde no la hay, donde hay gobiernos autoritarios, donde hay dictaduras, y lo he padecido y es terrible. Pero bueno, vamos a estar al pendiente. Lourdes Flores Nano, mil gracias. Ha sido un placer, la voy a invitar a seguir. Claro, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lourdes Flores Nano. Pues ya lo escuchó usted, no fujimorista, sí asesora legal de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. Voy a hacer una pausa, regreso. Tengo dos invitados buenísimos.
Daniel Sobato, que es director regional para América Latina, me va a acompañar. Él está en Panamá, América Latina y el Caribe de Idea Internacional. Y desde Lima, José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional. Ya regreso. Ya regresamos con más de Perú.